santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos en este jueves 12 de enero, ya en nuestra segunda jornada de reflexiones católicas de este año 2013, y estamos hoy día bajo el tema "Se ha cumplido el tiempo", y eso en continuidad a lo que hemos venido viendo anteriormente, y para no hacer una referencia tan larga a los últimos jueves, solamente me remitiré al jueves pasado, que es el jueves de este año 2013, donde teníamos por título "Los envío como ovejas en medio de lobos", y poníamos como acápite el relativismo de la verdad, la dictadura del relativismo, que es un término que el Papa Benedicto XVI, cuando todavía antes de ser elegido Papa, en la última Eucaristía que se celebra antes del cónclave, él señala que se está bajo la amenaza de una dictadura del relativismo, es decir, un rechazo a la verdad, es decir, un rechazo a Jesucristo, y en consecuencia vivimos de una manera en que podríamos nosotros señalar que de alguna forma estamos en los últimos tiempos, al final, como se insinúa hoy en el título de la charla, ya mencionado, "Se ha cumplido el tiempo". Se ha cumplido el tiempo, para que nosotros tengamos el horizonte temporal, está referido a una cita de Marcos capítulo 1, versículo 15, porque este año que ha empezado el 2013, que nosotros concluimos el 1 de enero, el último día del año, el primer día del año, diríamos, terminando la octava de Navidad, y terminado el tiempo de la Navidad, que ha sido el sábado pasado, perdón, este domingo pasado, que hemos celebrado la Epifanía del Señor, ya luego del bautismo que hemos celebrado esta semana, del bautismo del Señor esta semana, el día lunes, ya desde el día martes, bueno, con la excepción hecha en los que han hecho el propio de las lecturas de la memoria de la Beata Ana de los Ángeles, pero el tiempo ordinario, todos los años en los días de feria, empezamos contemplando el Evangelio según San Marcos. Y la cita que les mencionamos, que tiene el título de hoy, es la que el Señor menciona cuando empieza su vida pública luego del bautismo y luego de ir al desierto para ser tentado según el Evangelio según San Marcos. Y entonces, para tener una presentación un poco más ordenada de lo que les estoy diciendo a modo de introducción y vincular el tema de la verdad, de relativismo de la verdad, de la dictadura del relativismo, como dijo el Papa Benedicto cuando todavía celebra la última Eucaristía como cardenal Ratzinger, antes del cónclave,
él menciona este término, como lo vimos el jueves de la semana pasada. Y voy a compartirles esa cita y algunas otras referencias que tienen que ver con esto que vamos a comentar el día de hoy. Empezando por la cita. Y la cita es específicamente esta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y vamos a desarrollar este tema, como insinuábamos ya a raíz de las preguntas y comentarios de ustedes el jueves pasado, de una manera tal que nos apoyemos en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y de las enseñanzas del Papa Benedicto XVI a lo largo de sus responsabilidades como Papa, como prefecto para la doctrina de la fe, antes acompañando al Papa San Juan Pablo II, y específicamente nos vamos a apoyar en el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante para que las confusiones que puedan haber podamos nosotros tener una idea clara de lo que la Iglesia nos dice, lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia en continuidad a lo largo de todo el tiempo de la Iglesia. ¿Y por qué hago esa referencia al catecismo? Porque últimamente, y ya hace algunos años, pero a raíz del fallecimiento del Papa emérito, han surgido muchos mensajes que buscan que interpretar el sentido de estos hechos que son definitivamente significativos, que ocurren a lo largo del magisterio y del ejercicio del ministerio petrino del Papa Benedicto XVI, luego como Papa emérito, y también en los últimos días en relación a su partida a la casa del Padre. Me refiero a cosas como, por ejemplo, que el Papa fallece un 31 de diciembre, Papa emérito, último día del año. Pero además de ser último día del año, ese día la Iglesia celebra la memoria de San Silvestre I. Y San Silvestre I fue un papa que hizo el tránsito de la persecución a, diríamos, el edicto de Milán, por el cual cesan las persecuciones. Y entonces se podría pensar que tal vez lo que nos está anunciando es que puede hacer que vuelvan las persecuciones a la Iglesia. Y bueno, eso podría ocurrir. Ya de alguna manera tendríamos que tener presente que la Iglesia siempre es perseguida y que nunca han desaparecido totalmente las persecuciones, y más cabe anotar que el siglo XX es el siglo donde han habido más mártires en la Iglesia que en todos los tiempos precedentes, pero conviene tener esa referencia. Algunas otras personas también notaban no solo que era el último día del año, podría ser el último día de una época nueva. Algunos lo asociaban a esto que es San Pablo en la segunda Tesalonicense llama el catejo, el que de alguna manera retiene, impide la manifestación del mal. Y en consecuencia se podría desencadenar este misterio de la iniquidad o del mal. Claro, podría ser, no lo sabemos, en todo caso hay que estar vigilantes. Pero también el mismo día, jueves de la semana pasada, que fueron las exequias, se manifestó una neblina, diríamos, un tanto inusual en esta época del año en Roma, que hizo que que la cúpula de San Pedro, de la Basílica de San Pedro prácticamente quede, diríamos, no era visible, y eso se notaba y se sigue notando en los videos, etcétera, de la transmisión de la misa de exequias.
Entonces, diríamos que se han identificado signos y que surgen una serie de expresiones, comentarios que pueden seguir aumentando conforme pase el tiempo y que nosotros tenemos que tener algún criterio para discernir si es que esos comentarios, esas opiniones pueden servir de ayuda para que nosotros estemos vigilantes o nos podrían confundir. Y en cualquier caso, cuando esas circunstancias se presentan, nosotros para eso tenemos ese tesoro que el Papa San Juan Pablo II nos ha dejado, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y que justamente el trabajo de su formulación estuvo presidido por, en esa época, el cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto para la doctrina de la fe. Y entonces vamos a referirnos a lo que la Iglesia nos dice en el catecismo y con las referencias en los textos de la Sagrada Escritura que nos ayuden a tener algunas cosas presentes para que podamos enfrentar la multiplicidad de mensajes y comentarios que están circulando y que tal vez algunos de ustedes han recibido y tal vez hasta han compartido. Y entonces voy a compartir nuevamente el documento precedente que inicialmente lo ponía para ver la justificación del título y en qué contexto se da, que es el inicio de la vida pública del Señor, pero vamos a ver qué implica entonces esto que el tiempo se ha cumplido. Y para eso vamos al catecismo, a la primera parte del artículo 7, que es la profesión de fe, y donde se hace referencia a que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y volverá en gloria, es decir, la parucía. Pero bajo este acápite, estos numerales que tienen por título entender ese reinado de Cristo. Cristo reina ya mediante la iglesia, es decir, conviértanse, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y entonces conviene recordar lo que ya también hemos comentado en algunos otros jueves del año pasado, y recordábamos, y tal vez ustedes tengan presente, algunas enseñanzas que el mismo Papa emérito, ya en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla del reino, nos recuerda las enseñanzas de Orígenes, que menciona que el reino de Dios se refiere al Señor reinando en nosotros, es decir, hacer la voluntad de Dios, pero también al reinado escatológico, pero también a Cristo en la iglesia. Es decir, la iglesia es una semilla del reino, la iglesia peregrina, porque donde Jesús reina plenamente ya ahora es en la iglesia triunfante. Entonces dice este numeral 668, Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y de vivos, dice San Pablo en Romanos 14:9. Y entonces en la ascensión implica que la naturaleza humana ya participa de la misma realidad divina en Cristo Jesús, y nosotros sabemos además, porque es dogma de la Iglesia también en nuestra Madre Santísima, que es la primera criatura humana asunta al cielo en cuerpo y alma. Y entonces Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, nos dice San Pablo en el himno hermoso de la carta a los Efesios, y que bajo sus pies todo será sometido, es Señor. Cristo es el Señor del cosmos, nos dice también San Pablo en el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios y en el himno de los Colosenses. Y de la historia, en él la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo.
elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. Ese Señor está con nosotros, es el Emmanuel, es Dios con nosotros y en el Espíritu Santo, Dios en nosotros. La iglesia, el reino de Dios presente ya en misterio, como nos enseña el concilio en la Constitución Lumen Gentium numeral 3, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Estamos en consecuencia ya en la última hora. Nos va a decir San Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, y también la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 7. Es decir, ya estamos en el final de los tiempos, desde que Jesús y su iglesia manifiesta en misterio, actúa en medio de este mundo que no lo conoce. Entonces, el final de la historia ha llegado, dice la Constitución Lumen Gentium, numeral 48. Y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable, incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Y esa santidad y ese reino y esa renovación, podríamos comentar, precisando lo mencionado en otros jueves previos, se da sobre todo cuando celebramos los sacramentos de Cristo en la iglesia de Cristo, a través de los ministros de Jesucristo, que como hemos mencionado en varias ocasiones son los esposos en el sacramento del matrimonio y los ministros ordenados en los sacramentos que administran los ministros ordenados, sean diáconos, presbíteros u obispos. Entonces el reino de Cristo está ya presente, con una serie de signos, porque justo con la Epifanía veíamos que el Señor se manifiesta de distintas maneras a todas las criaturas humanas. Pero estamos esperando esto que todavía no se ha cumplido, que todo le sea sometido, porque al presente todavía la iglesia como reino manifiesto todavía no está plenamente desplegado, porque el Señor no está con gran poder y gloria, porque muchos en el mundo todavía se rebelan. Entonces este reino es aún objeto de los ataques de los poderes del mal, como nos dice el mismo apóstol San Pablo, justo antes de referirse a ese catejón. A pesar de que estos poderes hayan sido ya vencidos en su raíz en la Pascua de Cristo, hasta que todo le sea sometido, mientras no haya cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este reino ya en este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nos dice la iglesia en el concilio Constitución Lumen Gentium numeral 48. Por esta razón, nosotros invocamos en todas las Eucaristías, como nos enseña la iglesia, ven Señor Jesús, Maranatá. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino. Cuando le preguntan los apóstoles, como vemos en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 7, ya se va a manifestar tu reino, y el Señor les dice, todavía la manifestación gloriosa no es el momento. Debe traer a todos los hombres al orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Es decir, estamos en la espera aún. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu Santo y del testimonio, lo cual nos coloca
en relación con los temas anteriores, en los que hablábamos y señalábamos que la iglesia tiene que dar testimonio, la iglesia es martirial, cada uno de nosotros tenemos que ser testigos del evangelio vivido, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal. Como comentábamos varias veces, el mal, el dolor, el sufrimiento constituyen pruebas de fe. Lo comentábamos en relación a este pandemonium de confusiones, de esta neobabel en que vivimos, que es ese mismo relativismo de la verdad del que nos hablaba el Papa emérito como cardenal, como hemos mencionado ahora y el jueves pasado, pero también en las pruebas, incluso globales, como las que hemos tenido que enfrentar en relación a la pandemia. Y en consecuencia eso también afecta a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días, como nos señala la primera de Juan en el capítulo 2, versículo 18, y también en el capítulo 4, versículo de 3 y 1, y también la primera de, perdón, el versículo 3 y también la primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. Es decir, ya está de alguna manera el anticristo entre nosotros, dice San Juan. En consecuencia, es un tiempo de espera y de vigilancia, de vigilia. La espera de la gloriosa venida del Señor, que es la esperanza de Israel. Y en consecuencia esa venida gloriosa desde que Jesús ascendió a los cielos es inminente, aun cuando nosotros nos toca saber el tiempo y el momento que se ha fijado el Padre con su autoridad, como el mismo Señor le dice a los apóstoles y como está también en el libro de los Hechos de los Apóstoles en estas citas que nos trae el Catecismo, numeral 673. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Podría ocurrir a partir de los hechos que se desencadenen en los próximos meses, podría ocurrir tranquilamente. Como hemos visto, Mateo 24 y también en la primera de Tesalonicenses. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos, justo dice San Pablo, por este catejón en las manos de Dios. Pero si es que ese catejón ya ha sido separado, ha sido retirado, y sería, diríamos, el tiempo de la iglesia que entraría en una nueva etapa a la partida del Papa emérito, nosotros tendríamos que estar vigilantes. Y en consecuencia, estos temas se hacen actuales. No porque sepamos o tengamos certezas, pero sí que tengamos elementos de la secuencia de acontecimientos para que no nos sorprendan dormidos, sino que estemos vigilantes. Continúa el catecismo en el numeral 674 y nos dice, la venida del Mesías glorioso es un momento determinado de la historia. Es decir, ocurre en el tiempo. Se vincula el reconocimiento del Mesías por todo Israel, es decir, el pueblo de Israel se tiene que convertir. De repente no unánimemente, pero sí, diríamos, en sus representantes. Una parte está endurecida, dice, en la incredulidad respecto a quién es Jesucristo, el Mesías esperado. San Pedro dice, luego de Pentecostés, en el discurso famoso de San Pedro, que nos recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, arrepiéntanse, pues cuando responde a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan cuando escuchan a Pedro y se les quebranta el corazón. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga y venga el tiempo de consolación y envía a Cristo, que había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que habló Dios por boca de sus profetas. También lo menciona San Pablo
en la carta a los Romanos, capítulo 11. Si la reprobación, se refiere a los judíos, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, es decir, la iglesia comunicada y transmitida en la fe a los gentiles, ¿qué será su readmisión cuando el pueblo de la primera alianza regrese a la fe y reconozca al Mesías esperado en Cristo? Será como una resurrección de los muertos. Y entonces este es un acontecimiento que tiene que ocurrir ante la venida gloriosa del Señor. Es decir, el pueblo judío se tiene que convertir, tiene que reconocer al Mesías. La entrada de la plenitud de los judíos, como dice San Pablo nuevamente en los Romanos, en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, nosotros somos los que correspondemos a los gentiles, hará del pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros, como dice el mismo apóstol en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 3, y en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero tiene que ocurrir una última prueba para la iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, numeral 675, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y entonces voy a cerrar un momento luego de esta lectura casi extensa y de repente se han estado aburriendo de estos numerales del catecismo, pero creo que es necesario que los conozcamos, que los tengamos presentes, que los hagamos oración. Se nos dice, como lo veremos en unos minutos, que retirado el catejón, retirado el retenedor, van a surgir un periodo de prueba. Un periodo de prueba que de alguna manera el Papa anunciaba cuando hablaba de la dictadura del relativismo. Porque se va a producir una apostasía de la verdad. Es decir, justamente es una de las maneras de expresar lo que es la dictadura del relativismo. Y si es que la dictadura es verdaderamente dictadura, se va a desatar una persecución. Algo puede estar ya esbozado. Eso está por ocurrir, puede que sí, puede que no. Lo menciono no en el sentido de que son profecías de cumplimiento obligatorio y con plazos, etcétera, como algunas personas están haciendo, sino para que nosotros lo tengamos presente y podamos vigilar los acontecimientos. Pero sabemos que lo que viene a partir de estos acontecimientos, como este periodo de prueba, es la antesala de la victoria y del triunfo de la justicia y de la paz que el Señor viene a traernos. Y entonces no deberían ser vistos con temor, con desesperación, sino como el mismo Señor nos dice, cuando vean estos signos, levanten la cabeza, alégrense, se acerca la liberación. Y en consecuencia, vamos a pasar a revisar estos 3 numerales de la prueba final de la iglesia, 675, 676 y 677, muy importantes tenerlos presentes, magisterio de la iglesia, lo que nos enseña la iglesia, y la iglesia maestra de humanidad, por supuesto, quiere que estemos vigilantes. Y entonces voy a volver a compartir y voy a tratar de que tengamos un tiempo para el intercambio. Al final con sus preguntas y comentarios. Y entonces voy a volver a compartir. Dice, antes del advenimiento de Cristo, de la parucía, de la segunda venida del Señor, de su manifestación gloriosa, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe
de numerosos creyentes. A eso es a lo que se le llama la gran apostasía. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, es decir, el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, diríamos de una falsificación, de una adulteración en la fe, que va a proporcionar a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, o podríamos reemplazarlo tranquilamente como la dictadura del relativismo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, es decir, una visión antropocéntrica, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne, es decir, de Jesucristo. Esta impostura del anticristo aparece esbozada cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual es una herejía conocida como el milenarismo, porque esta esperanza mesiánica solo se puede alcanzar, nos enseña la Iglesia, recogiendo la revelación a través del juicio escatológico, es decir, del juicio al final de los tiempos. Lo contrario, que no se haga con la venida de Jesucristo, fruto de ese juicio donde Él separará las cabras de las ovejas, es una herejía conocida como el milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, que, dadas las circunstancias coyunturales de la dinámica política presente, podría ser un mecanismo, diríamos, de un globalismo centralista, uniformador de lo diverso, o, entre comillas, de un modelo de nacionalismos que en cualquiera de sus dos modalidades pueden llevar adelante una persecución y la negación de la divinidad de Jesucristo. Los errores presentados bajo un falso sentido místico, de esta forma de especie falseada de redención de los humildes, es decir, la construcción, entre comillas, de la justicia y la paz con meras obras humanas y sin una conversión y sin la justicia de Dios en el juicio escatológico, como nos enseña también la Iglesia en la Constitución Gaudium et Spes, numerales 20 al 21. Voy a cerrar un momento para que podamos tal vez detenernos un poco sobre estos numerales que de alguna manera recapitulan lo que venimos comentando muchos de estos jueves, ya hace varios, en varias ocasiones. Es decir, cuando nosotros pensamos, o las criaturas humanas pensamos dentro o fuera de la iglesia, que es con la ciencia, la tecnología, la política, la economía y decisiones meramente humanas que vamos a alcanzar, entre comillas, el paraíso en la tierra, sea bajo la orientación política que sea, así nos guste, así nos digan cosas que queremos escuchar, hay que verlos con vigilancia, muy cuidadosa, porque puede ser la antesala de la impostura suprema del anticristo. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nosotros no tenemos una patria en este mundo, sino estamos llamados a la patria celestial y Jesucristo nos viene a llevar un éxodo
a la casa del Padre, donde Él nos tiene preparadas moradas. Pero nosotros muchas veces deseamos el bien común, que por supuesto hay que construir en todo lo que sea posible con nuestra vida de testimonio del Evangelio, pero que no implica que esto se va a alcanzar en la vida presente. Nos podemos aproximar, pero cuando esto se convierte en, entre comillas, en un consenso humano, sea a través de organismos internacionales, sea a través de distintas formas hegemónicas del poder, de los grandes bloques, en los que ahora también de manera análoga a lo que ocurría en las décadas del 20 a los 80 con la llamada bipolaridad que surge de manera más patente luego de la Segunda Guerra Mundial, pero se va esbozando desde la misma revolución bolchevique, nosotros tenemos que estar vigilantes. Porque todas esas polarizaciones, inclusive como las que vemos en muchos países de nuestro continente y también actualmente en nuestro país, que se traducen en estos hechos de violencia, de refundación de la república, de encontrar caminos supuestamente de justicia y de paz solo con esfuerzos humanos, podemos caer en la tentación de nosotros también asumir unos polos. Y lo que corresponde es que tenemos que estar vigilantes, ir al Señor de todas las cosas, al Rey, que no es que está ausente, sino que lo que espera es que nosotros volvamos a Él. Por eso que la continuación, o mejor el antecedente, este versículo 15 de Marcos, del capítulo 1, es: conviértanse, crean en el Evangelio, el reino está cerca. Es decir, el tiempo se ha cumplido, conviértanse, crean en el Evangelio. Pero si es que las personas apuradas, desesperadas, apremiadas, buscan que con esfuerzos humanos, con la presión, con la violencia, etcétera, etcétera, proponen de alguna forma, es que ya estamos cansados, desesperados y queremos hacer justicia, eso definitivamente es un engaño. Porque no viene de Dios. Y si no viene de Dios, no es verdad. Y si no es verdad, puede ser una trampa. Y eso que nosotros podemos de repente usarlo para entender la dinámica y la coyuntura política que en nuestro país de una u otra manera se ha presentado muchas veces, porque somos un país que vivimos de coyuntura en coyuntura, pero también está ocurriendo en otros países supuestamente más estables, y en consecuencia hay que estar vigilantes. No podemos ignorarlas, pero no podemos ser seducidos por propuestas seculares, ni siquiera si por propuestas que en el nombre de la fe quieran proponer una solución secularizada en la historia sin previamente tener el juicio escatológico y la separación de la cizaña y del trigo, que el Señor nos refiere en la parábola por todos conocida, cuando esos labradores les dicen: ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor les dice: no, podrían equivocarse. Esa no es una tarea humana, nos desborda. Y voy a continuar entonces, dejando puntos que puedan ustedes de repente recoger y plantear como preguntas para un diálogo posterior. Entonces la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá su Señor en su muerte y en su resurrección. Es decir, ahí tiene que ocurrir una Pascua eclesial,
Así como hay la Pascua de la cabeza de Jesucristo, nacido de María Virgen, que padeció, que fue crucificado, que murió y que resucitó, tiene que haber algo análogo en el cuerpo eclesial. El Papa Benedicto, incluso antes de ser cardenal y antes de ser obispo como clérigo, hizo esa profecía así presentada y muy difundida nuevamente en estos últimos días, donde él decía que al final la iglesia va a ser pequeña, pero más fiel, y va a ser purificada en la experiencia de la percepción, a la que el Señor también hace referencia en esa respuesta a la pregunta de Pedro, cuando escandalizados con los otros apóstoles, escuchan esas palabras del Señor a ese llamado joven o personaje rico, que luego de que se retira triste, el Señor le dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y rico en el sentido de los autosuficientes, de los que individual o colectivamente creen que tienen la respuesta y la solución a los problemas humanos y no necesitan en consecuencia de Jesucristo ni de salvación. Y en consecuencia tampoco reconocen los pecados y caen en los distintos relativismos morales que también ahora son muy notorios en muchos sectores fuera y también dentro de la iglesia. Y en consecuencia, dice el numeral 677, el último que les voy a compartir, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, como refiere el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10, la última trompeta, que hará descender desde el cielo a su esposa, capítulo 21 del mismo libro del Apocalipsis, versículos del 2 al 4. Es decir, de la iglesia triunfante. Es decir, de donde se hace la voluntad de Dios. Porque la prueba, como decimos cotidianamente en la oración de los hijos de Dios, la prueba es que nosotros hagamos la voluntad de Dios como se hace en la iglesia triunfante. Porque la iglesia peregrina muchas veces es un sí pero no. Y en consecuencia la iglesia peregrina tiene germen de santidad en Cristo, en sus sacramentos, como su cuerpo, pero tiene que ser probada en el testimonio de sus hijos, es decir, en nosotros los bautizados, en nuestras familias, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras parroquias, en las iglesias particulares y también en la iglesia universal. En algún momento eso va a ocurrir, esa prueba de manera más, diríamos, definitiva, porque generación tras generación, cada generación y cada criatura humana en realidad tenemos que ser probados. Entonces, pero en algún momento será la prueba definitiva, la prueba final. Si estamos en la antesala de esa prueba final, no lo podemos saber con certeza. Pero sí tenemos que estar vigilantes y entender en qué consiste esa prueba, para que cuando llegue no nos sorprenda. Pero en cualquiera de los casos, tenemos que mantenernos en oración. Y justamente los pasajes que estamos contemplando en los días de feria, en esta primera semana del tiempo ordinario, nos muestran esa realidad. Pero además, en este año impar, con el que estamos empezando el tiempo ordinario, hemos empezado la lectura
de la carta a los Hebreos. Una carta muy importante que nosotros tenemos que entender en su sentido, porque justamente fue una carta escrita para tiempos de persecución. Para tiempos de persecución de cristianos provenientes del pueblo de la Primera Alianza. Y por eso viene el nombre. Y en la carta a los Hebreos se hace 4 comparaciones. Más precisamente aún. Se compara a Jesucristo con 4 circunstancias y personajes. Pero se presenta a Jesucristo en la preparación de su reino, porque Jesucristo es rey. Lo decían así, lo veíamos en la fiesta de la solemnidad de la Epifanía el domingo. Esos llamados magos o sabios de Oriente están buscando al rey. Pero el rey viene manso y humilde. Y el rey va a reinar en esa primera venida, en la humildad de la carne, como mencionábamos la semana pasada. Pero eso lo que nos está manifestando es que la antesala para el reino de que se distingue porque el sacerdote y la víctima son la misma persona. Y si es que el sacerdocio está ministros ordenados que han recibido ese ministerio sacerdotal, sin embargo, el resto de los miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo, también somos todos sacerdotes en el ministerio común. Y en consecuencia, el pueblo sacerdotal se tiene que manifestar y eso implica ser víctima. Por eso los padres del desierto, luego del edicto de Milán, y por eso la referencia a el Papa Silvestre I es pertinente. Pueblo de la Primera Alianza, disculpen un segundo que acabo de darme cuenta que no he conectado, voy a cargar la batería porque en cualquier momento me voy a quedar desconectado por falta de batería. Un momento, por favor. Tranquilo, Padre Seguro. Aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas por el chat. Ya hay varias preguntas que están llegando. Entonces, bueno, el tema está bien interesante. Bueno, ya conseguí enchufar. Para no quedarnos sin batería. Bueno, entonces les decía, les estaba comentando sobre la carta a los Hebreos. En primer lugar, ¿a quién está dirigida? A un tiempo de persecución hacia los cristianos provenientes del pueblo de la Primera Alianza. Hacia el final de los tiempos, estamos mencionando además que se va a producir al final de los tiempos, antes de la venida gloriosa del Señor, una conversión del pueblo de la Primera Alianza, luego de la manifestación de la impostura suprema, en una primera instancia va a ser acogida por una parte importante del pueblo de la Primera Alianza, pero luego van a descubrir que es un engaño. Y entonces se va a producir una conversión y reconocimiento de Jesucristo como el Mesías esperado. Y en consecuencia se va a desatar una persecución.
porque se va a negar al anticristo y un grupo, el remanente, el resto fiel, se mantendrá firme y se producirá una persecución. Sostener esa persecución, señala la carta a los hebreos, solo es posible si tenemos claro quién es Jesucristo. Y las confusiones que menciona la carta a los hebreos y las consecuencias están en relación, en primer lugar, a poderlo confundir con ángeles. Porque algunas personas pueden creer que los ángeles pueden, entre comillas, ser equivalentes a Jesucristo. Y eso en el pueblo de la primera alianza existía como riesgo para los cristianos, porque el libro del Deuteronomio decía que la ley había llegado a través de ángeles. Pero también advierte en relación a Moisés. Y por eso no es extraño que en el Tabor el Señor dialoga con Moisés y con Elías, que dicho sea de paso, estaba anunciado por Miqueas que tenía que venir antes de que llegue el Mesías. Como le preguntan los mismos apóstoles, los 4 con los que suben a hacer oración con Jesús en el Tabor. Pero además, sobre todo, lo que hace énfasis la carta a los hebreos es que Jesús es superior a Moisés. No, a ningún ángel el Señor le ha dicho que es su hijo. En consecuencia, la iglesia es servida por los ángeles. Pero la iglesia no puede caer en el engaño de creer que los ángeles son los que le van a resolver los problemas, o que los ángeles van a tener que enfrentar la tribulación en lugar nuestro, sea la generación que sea la que tengan que enfrentar esa prueba final. Y conviene tenerlo muy presente, porque ahora hay mucha confusión al respecto. Pero también en relación al sacerdocio de Cristo, que por supuesto está caracterizado no como el sacerdocio de la primera alianza, donde se ofrecían cosas. Entonces, un sacerdocio, un ministerio sacerdotal o un clero que se dedica a ofrecer cosas y que el sacrificio que ofrezca son cosas, así sean, para resolver problemas temporales en necesidades muy acuciantes, que en sí mismo es algo bueno, sin embargo no es lo que distingue al sacerdocio. Lo que distingue al sacerdocio es que el sacerdote tiene que ser víctima, juntamente con su Señor. Es decir, nuestra vida es eucarística, porque el sacrificio de Cristo es superior a todos los anteriores sacrificios, porque Él es la víctima. Una sola vez para siempre. Y en consecuencia, la Eucaristía y la adoración eucarística es para que reconozcamos que puede ocurrir que tengamos que enfrentar las pruebas finales, y si no nos toca como generación o como personas, porque acá hay personas de distintas generaciones, enfrentar esas circunstancias, sí de manera personal vamos a tener que vivir una tribulación. Pero en esa tribulación, nuestra adoración no consiste en pedirle al Señor que baje de la cruz, ni que nos baje como era lo que pedía ese ladrón que se une a las burlas al Señor crucificado. Y en consecuencia, si nosotros tenemos un reconocimiento de Jesucristo presente en la Eucaristía, tenemos que darnos cuenta que eso no es suficiente. Y eso justamente nos lo presenta la carta, el primer capítulo de Marcos que hemos visto esta semana.
luego del bautismo y luego de las tentaciones en el desierto, Jesús dice, va a Cafarnaúm y entra a la sinagoga un sábado. Y al primero que enfrenta es un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo lo reconoce a Jesús. Jesús no va solo, Jesús va con 4 de los apóstoles que ha llamado a orillas del lago. Es decir, Simón, su hermano Andrés, Santiago y Juan. Y con ellos va a la sinagoga. Es decir, Jesús no es un yo solo, no solo en su divinidad, porque es comunión de amor, verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad Santísima, sino es verdadero hombre, pero no es un hombre solo, sino ya tiene una comunidad formada por esos 4 apóstoles. Y entonces ese espíritu inmundo le dice a Jesús, que lo reconoce, ¿qué quieres de nosotros? Es decir, se enfrentan 2 nosotros. El nosotros de la iniquidad, del mal, del maligno, que no es individuo, es persona, pero no es una persona sola, sino es también un nosotros, y el nosotros de Jesús y su iglesia. Y esa es la lucha. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro combate espiritual no es individual y que no basta reconocer a Jesús presente en la Eucaristía, porque eso también lo hace Satanás y lo sabe tanto o más que nosotros. Tan es así que muchas personas que actúan movidas por esos espíritus inmundos roban hostias consagradas, porque ellos saben perfectamente que ahí está el Señor. Y entonces el tema no es decir que el Señor está ahí presente, sino el tema es la obediencia. Y la obediencia es al mandamiento nuevo, de amar como el Señor nos ama, y perdonar como el Señor nos perdona, como ha manifestado el Señor en la cruz. Porque si nosotros no amamos como el Señor ama, nosotros no guardamos el mandamiento nuevo que resume toda la ley y los profetas, y en consecuencia nosotros no podremos estar en comunión con el Señor, no podremos permanecer en Él. Y si no permanecemos en Él, Él no vigilará con nosotros y por nosotros, y podremos ser fácilmente confundidos. Y por eso a continuación el Señor, ya caída la tarde, va a la casa de Simón Pedro y lo primero que hace es cura a la suegra de Pedro. Estaba con fiebre, dice el Evangelio. La levanta con la mano y curada se pone a servir. Y eso es figura de la falta de amor, esa fiebre que nos postra y nos hace incapaces de amar como el Señor ama, es decir, imitarlo a Él que vino no a ser servido, sino a servir. Consecuencia de ese testimonio de fe de esa suegra en una familia, entonces el Señor procede a curar a mucha gente y a expulsar espíritus inmundos de muchas personas que le llevaban. Pero luego Jesús, muy de mañana, dice San Marcos, se va a orar solo. Todo el mundo te está buscando, le dicen Simón y los otros. Y Jesús les dice, tenemos que ir a otros pueblos, salgamos de acá. Y claro, tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor no terminó de curar ahí a las personas? Y es que Jesús no viene a resolvernos los problemas temporales.
es que el ministerio sacerdotal de Cristo, su ofrenda, no es para resolver históricamente los problemas temporales. Y si es que la iglesia y los ministros de la iglesia, clérigos y los que han recibido el sacramento del matrimonio, creen que esa es su tarea principal, no están entendiendo que el Señor no agota esa tarea. Y Él va a seguir anunciando la buena noticia. Yo veía a raíz de estos hechos luctuosos en el sur del país, videos de algunas personas que se presentan como clérigos, no me consta, que hacían una apología política militante y que por supuesto muestra parte de la confusión, que con seguridad no solamente existe en ese extremo, diríamos, de la polarización, sino también en el extremo opuesto, pero que pueden hacernos confundir y arrastrar para buscar soluciones, entre comillas, sin Jesucristo. Y entonces creer que es más importante o en todo caso proponer acciones con Él, pero que sean para la edificación de un reino secular y no esperar el juicio escatológico. En consecuencia, la carta a los hebreos, cuando nos dice que Jesús no es sacerdote eterno, no según el rito, ni según diríamos, el sacerdocio levítico, sino según el rito de Melquisedec, rey de Salem, es decir, príncipe de la paz, que no tiene linaje y que es simultáneamente rey y sacerdote, como Jesucristo, que es rey y sacerdote. Pero el reinado viene en la medida en que el sacerdocio, es decir, en la medida en que la ofrenda de su vida para nuestra redención como cabeza y la llamada y la vocación a que nosotros también seamos ofrenda, se tiene que manifestar. Pero ¿qué hacemos con personas que en estos momentos no nos damos cuenta de estas cosas reveladas, de la importancia del ministerio sacerdotal, del que participamos de distinta manera todos los miembros de la iglesia? Y entonces nos hacemos parte de ese relativismo y parte de esa apostasía, donde queremos buscar las soluciones a nuestra manera y no siguiendo la revelación y lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña para que podamos realmente vigilar. Bueno, queridos hermanos, como ustedes comprenderán, estos son temas muy amplios. Yo quisiera volver un momento al documento para ver si es que hay algo de lo que nos señala, y repito, todo lo que estamos mencionando corresponde al Catecismo de la Iglesia, que tal vez hemos leído, pero de repente lo tenemos y lo necesitamos revisar. Corresponde a la primera parte, artículo 7, y justamente a lo que está llamado a acontecer al final de los tiempos. Como nos dice el título de esta charla, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, una buena noticia. Pero sabemos pues que ese final de los tiempos en realidad ya empezó, pero que en algún momento se tiene que desplegar, cuando ese retenedor del que habla San Pablo en la segunda
tesalonicenses se ha retirado. Y por supuesto que estas personas que vigilantes atribuyen, como a lo largo de la historia se ha hecho muchas veces, a la misma iglesia ese rol de retenedor de catejón, o en la palabra en griego, o al papado, al ministerio petrino, o más específicamente a la persona del Papa emérito, por supuesto que son cosas que nosotros no podemos ignorar, pero no significa tampoco que podamos tener siempre 100% la certeza y en consecuencia la llamada es a vigilar. Yo voy a detenerme en este momento para tener la oportunidad de que podamos tener algunos minutos de diálogo para escuchar sus preguntas, comentarios y tal vez poder compartir como acostumbramos en estos jueves. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, padre. Muchas gracias por toda la reflexión. Tenemos algunas preguntas. La primera, referente a la persecución. Mucho se habló hoy sobre la persecución y es una pregunta un poco larga. Le pido que me tenga un poquito de paciencia aquí. Dice, ¿qué hacer ante comentarios críticas como cuando dicen por ahí en ambientes de repente laborales, las creencias religiosas no deben interferir en la vida profesional y o en trabajo? De hecho, hay un caso que lo vi hace poco en mi trabajo. Vi como un jefe en mi empresa decía una reunión regional que él era católico, era un saludo al final por Navidad y que él hacía su pesebre. Y alguien de la región, ni siquiera alguien de nivel de jefe, criticó diciendo, si esta empresa promueve la inclusión, pues no deberían dejar que se promueva nada de religión. E inmediatamente el jefe tuvo que disculparse y la gente de recursos humanos salió a decir, sí, sí, es una política que ya vamos a empezar a implementar, a que se vaya bajando para que no se hable de religión ni nada eh, en ninguna parte. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué hacemos nosotros como laicos en esos casos? Esas cosas ya están, diríamos, bastante extendidas en muchos lugares y claro, es parte de este relativismo de la verdad. Porque cuando se dice relativismo de la verdad, lo que estamos diciendo es relativizar a Jesucristo, fragmentar a Jesucristo, decíamos el jueves pasado. Y entonces es la idea que el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, difunde de que Jesucristo viene, estorba, que Jesucristo divide, que Jesucristo, entre comillas, quita libertad, que Jesucristo, entre comillas, no viene a salvarnos, sino viene a crearnos problemas. En consecuencia, la solución tiene que ser meramente humana. Y claro, ¿qué hacer ante eso? Yo diría, es más fácil identificar qué no hacer en una primera instancia. Y yo diría, si es que uno cree que la persona que asume esas posiciones puede ser, diríamos, enriquecida con algún testimonio, diría que, por supuesto, ese testimonio es pertinente. Si es que se puede ayudar a esa persona con alguna enseñanza complementaria, yo diría es pertinente. Pero lo más importante es llevarlo a Jesucristo, como hace Felipe con Natanael, que cuando le dice hemos encontrado al Mesías, el hijo de José de Nazaret, Natanael le dice y puede salir de Nazaret algo bueno, y lo que dice, lo que hace Felipe lo lleva, ven y verás. Entonces, ante una persona que dice, no, mira, si somos inclusivos, no podemos hablar de Jesús, no podemos hablar de la fe, entonces a esa persona uno podría decirle, pero tal vez lo que necesitas es revisar el catecismo, ir a los evangelios, porque de repente tú estás asumiendo que Jesucristo no es inclusivo, que Él viene y hace acepción de personas. Y es que, claro,
bajo la concepción de libertad que promueve el mundo desde la Revolución Francesa, de una manera más explícita y que hemos comentado muchas veces, la gente cree que ser libre es hacer lo que le da la gana. Y entonces creen que la misericordia de Dios significa ser complaciente con el pecado que los va a destruir. Pero Jesucristo no viene a decirnos que el pecado es inocuo o que el pecado no daña o que el pecado ha dejado de ser malo. Lo que hace Jesucristo es asume nuestros pecados y en la cruz, en su cuerpo destrozado por nuestros pecados, manifiesta su inmenso amor, su amor extremo, y Él se ofrece como víctima para que nosotros, los culpables, podamos recuperar la inocencia. Pero esa inocencia pasa por una conversión. Y lo que ocurre es que muchas veces esas personas que hablan de tolerancia, de inclusión y que están sumidas en el pecado o en estos relativismos morales, lo que creen y no toman en cuenta y no se dan cuenta es que están esclavizados por Satanás. Y claro, que alguien pueda, diríamos, intelectualmente convertir a esas personas es algo poco probable. Lo que necesitamos es llevarlos a Jesucristo. Y si es que nosotros conocemos personas con esas, diríamos, tinieblas en su mente y en su corazón, nuestra responsabilidad es hacer oración por esas personas, a tiempo y a destiempo, solicitando que el Señor misericordioso los cure de esas dificultades. Creo que es pertinente también, en relación a esta pregunta, el Evangelio de hoy día, que nos presenta ya a Jesús saliendo ya de Cafarnaúm y en el camino se le acerca un leproso. Y entonces nosotros necesitamos entender el significado de esa enfermedad muy dolorosa, no en el sentido físico, sino en las consecuencias para la vida de una persona, que lo que hacía era que aislaba a esa persona, lo sacaba de su familia, lo sacaba de su pueblo y lo condenaba al ostracismo. Y Jesús toca y cura a esa persona. Pero luego Jesús no podía entrar a los pueblos. Jesús no podía acercarse a la gente. La gente tenía que ir a buscarlo a Jesús, porque esa recomendación de Jesús a ese leproso, no se lo digas a nadie, esta persona entusiasmada por lo que el Señor había obrado en él, no se queda callado. Así lo presenta Marcos, en lo que es típico del Evangelio de San Marcos y que la teología llama el secreto mesiánico. Y que claro, tiene muchas interpretaciones, pero lo cierto es que si las criaturas humanas no tomamos conciencia que lo que nos divide es que no hemos recibido el amor de Dios, que no hemos experimentado el amor de Dios y que lo rechazamos, el amor de Dios es lo que une. Lo que divide es el pecado. Y eso es justamente lo que manifiestan las heridas de Cristo en Jesús, de Cristo Jesús en la cruz. Y es lo que manifiesta las heridas de la lepra. La división en los tejidos es la división entre las personas. Y entonces si nosotros en nuestras familias, en nuestras comunidades, vivimos divididos, ya no solamente por el relativismo moral, sino por múltiples causas, lo que tenemos que darnos cuenta es que no amamos como el Señor nos ama.
Y si no amamos como el Señor nos ama, no vamos a perdonar como el Señor perdona. Y vamos a excluir. Y nos va a escandalizar cuando nosotros somos excluidos. Que eso es lo que ocurría con los leprosos. En otras palabras, la persecución es una purificación para que nos demos cuenta que no sabemos amar como el Señor ama, incluso a nuestros enemigos. Y entonces, si no hay amor, citando también la homilía del Papa Emérito antes del cónclave del año 2005, como veíamos el jueves pasado, el Papa Emérito nos recordaba que justamente no puede haber verdad sin caridad. Y eso va a dar el título a su encíclica social, posteriormente ya elegido Papa, Caritas in Veritatis. No hay caridad sin verdad, pero no hay verdad sin caridad. Entonces nosotros tenemos que descubrir que justamente hay dos formas de enfrentar la vida presente. Una, edificando el nosotros de Jesucristo, que es el que el Señor en sus sacramentos y en la llamada que nos hace, quiere edificar. Y eso es obedecerlo, y eso es amar como Él nos ama, o seguir al príncipe de este mundo, que lo que nos va a llamar es a enfrentarnos, a irritarnos y a dividirnos más. Tenemos que escoger. Gracias, padre. Bien, completé la respuesta, creo. Vamos con la siguiente pregunta. Usted hablaba que tenemos que llevar a las personas a Jesús. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo llevar a Dios a las instituciones públicas donde no rige la moral cristiana y más bien se imponen ideales de relativismo? Es que justamente no llevamos instituciones públicas, llevamos a las personas. Claro, dice, no, yo quiero llevar a una institución y creo que la institución es el ordenamiento jurídico, los reglamentos, las leyes. Es la misma discusión que había justamente en el pueblo de la Primera Alianza. Es creer ellos, y justamente la carta a los hebreos nos habla por eso de la superioridad de Jesucristo con respecto a Moisés. El pueblo de la Primera Alianza se sentía orgulloso por la ley. Los salmos cantan, no hay ningún otro pueblo que tenga una ley como la nuestra. Ellos sabían que era una ley que venía de Dios. Nosotros sabemos que es ley natural. El problema de las instituciones es que vivimos en esta etapa del relativismo, de la verdad, en que desconocemos la naturaleza. Entonces, si desconocemos la naturaleza, y la naturaleza humana, y la naturaleza de la creación, es obra de Dios, nosotros vamos a querer edificar sin Dios. El engaño que justamente en esta etapa de la historia, luego de la Revolución Francesa, luego de esta revolución sexual, bajo las influencias del neomarxismo, lo que hace es una negación de la naturaleza humana. Y entonces nosotros, como nos enseña el mismo Papa Emérito Benedicto en su discurso al Parlamento alemán, que el derecho se funde en la ley natural. Sin ley natural, es decir, sin respeto de la naturaleza humana y de la dignidad humana,
que no es una concesión jurídica de ninguna institución humana, sino procede desde la creación y es obra de Dios, entonces nosotros no podemos crear verdaderas instituciones. Y la institución fundamental, natural, es la familia. Entonces, si las familias no tienen el testimonio de los ministros, que son los esposos, que están llamados a amar como el Señor nos ama, entonces no nos extrañe que las instituciones educativas, las instituciones de todo tipo, incluidas las instituciones públicas, estatales y privadas, sean instituciones que actúen a espaldas del Señor. El Señor lo que nos llama es actuar desde la familia. La iglesia se funda en esa acogida de María, en ese sí radical y en ese consentimiento, en ese sí de esa anunciación a José, porque Jesús viene, entra Dios, el Verbo eterno en Jesús a la historia en el seno de una familia. Y entonces no podemos hablar de instituciones en abstracto y creer que podemos hacer instituciones sin defender la familia. La familia natural que en Cristo ha sido perfeccionada hasta hacerse sagrada en el sacramento del matrimonio. Y entonces, la primera línea de defensa es la conversión de los esposos que han recibido el sacramento del matrimonio y que la institución de la familia fundada en el sacramento del matrimonio sea realmente iglesia doméstica. Sin eso, aspirar a que se cambien los cambios legales, etcétera, puedan surtir efecto, creo que es justamente lo que el proceso de secularización que empieza la Revolución Francesa nos muestra como engaño. Y tenemos que tener claramente el diagnóstico para que nosotros podamos encontrar una respuesta. Bien, padre. Muchas gracias. Voy a decirlo de manera breve para tal vez hacer a modo de conclusión esa pregunta. Si es que alguien desea verdaderamente y sinceramente que, diríamos, el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes, las instituciones públicas y privadas puedan actuar conforme a la revelación, a esta civilización del amor, como nos enseñaba el Papa San Juan Pablo II, lo que tenemos que hacer es empezar por nuestras propias familias, por cada matrimonio, porque los matrimonios, como comentábamos en otra ocasión, y no sé si lo mencioné, creo que no, el jueves pasado, porque esa noticia la vi posteriormente, creo que fue del viernes. El viernes pasado salió una noticia en un periódico de circulación nacional, donde nos decía que en el Perú, en el año 2022, se habían batido todos los récords de divorcios. Entonces, si nosotros, personas de fe, no nos damos cuenta que esa institucionalidad es la que está siendo destrozada y la más importante para edificar una verdadera justicia en Cristo, entonces, claro, podemos dedicarnos a producir cambios cosméticos en distintas áreas de distintas instituciones, pero dejamos intocado el cimiento, el basamento de toda organización humana, según la voluntad de Dios. Y entonces es muy importante el matrimonio y la familia, y el matrimonio sacramental. Gracias, padre.
La familia, muy importante. Bien, la tercera pregunta. Padre, a raíz del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, las tensiones entre varias facciones dentro de la Iglesia parecen haberse exacerbado, entre los que apoyaban al Papa Benedicto y los que apoyan al Papa Francisco. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es que justamente la vida del Papa Benedicto abre una circunstancia totalmente nueva en la Iglesia, que no fue la renuncia de un Papa, sino la coexistencia de un Papa emérito y un ministro sumo pontífice, un Papa en ejercicio. Y lo que nosotros hemos podido ver, creo, es que esa relación fue sumamente respetuosa. Y entonces, si es que algunos se llaman seguidores del Papa Francisco o del Papa Benedicto y promueven esa separación, es porque justamente le falta conversión. Es porque justamente no están entendiendo lo que nos enseña la Iglesia y que justamente es las pruebas a las que vamos a estar sometidos. Pero sabemos que efectivamente existen dentro de los simpatizantes de estos dos papas esas visiones, pero que definitivamente lo que no podemos hacer es ignorarlas, pero no convertirnos en militantes de alguna de estas facciones. Porque la iglesia no es, nos dice San Pablo en la primera a los Corintios, no es de Cefas, no es de Pablo, no es de Apolo, es de Cristo. No es de los papas, no es de seguidores de los papas. Entonces, si yo sigo un papa, no estoy siguiendo a Jesucristo. Yo no sigo a un papa, no sigo a un obispo, le debo obediencia filial. Pero nosotros somos de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, los sacramentos son de Jesucristo y nosotros también somos de Jesucristo. Entonces, en la pregunta se vislumbra una falta de comprensión de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y de manera equivalente a lo que observamos en la relación en el mundo y entre los laicos con distintas perspectivas, nosotros también los tenemos que llevar a Jesucristo. Nuestra misión no es llevar a un grupo de simpatizantes en una corriente u otra. Siempre será como le enseña el Papa Francisco y como le enseña el Papa Benedicto, ir a Jesucristo. Y si es que en algún momento, sea quien sea, así sea un ángel, nos dice el mismo apóstol San Pablo, nos dice un evangelio diferente, sea anatema. Entonces nosotros, justamente por eso estamos hablando de las confusiones que se van a producir en algún momento y que ahora están presentes, como en otras épocas de la historia también, que pueden llevarnos a justamente ya no seguir a Jesucristo, sino seguir una de las facciones. Han habido épocas en la iglesia donde no solo han habido dos papas, no uno emérito, sino dos en ejercicio, incluso tres, incluso santos estuvieron divididos en favor de uno u otro. Entonces nosotros tenemos que, por eso, saber que somos de Cristo. Y a cualquier hermano que diga que es cristiano, que es miembro de la iglesia, lo tenemos que exhortar a ir a Jesucristo. Y si es que no podemos hacerle la exhortación en nuestra oración, llevémonos a Jesucristo. Jesucristo viene a reunir lo disperso.
Gracias, padre. A ver, creo que hay una pregunta más. Sí. Padre, los que somos fieles a Cristo debemos mantenernos fieles a Él. Pero usted ha comentado que ya Cristo ya triunfó. No negamos nuestra fe aparte, o sea, esto no negaría nuestra fe en el sentido de que si hacemos algo más o nos quedamos a la espera, preguntan. No sé, un poco confusa la pregunta, pero voy a ver si es que me agrega, si es que alguna de las cosas, o me recuerda si es que alguna de las cosas que mencione no están en relación a lo que la persona que formula la pregunta está señalando. Yo lo que estoy entendiendo de la pregunta es que cuando uno escucha que Jesucristo ya venció, eso aparentemente, según esta persona, estaría llevando a una inmovilidad, a un pasivismo y a no hacer nada. Entonces yo creo que esa interpretación de esa persona es totalmente equivocada. Entonces saca una conclusión de algo que no se desprende de la premisa. Lo que implica decir que Cristo ya venció es decir que Él es rey y que la voluntad de Dios se va a realizar. Pero nosotros en la iglesia peregrina, nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe. Entonces esa afirmación presuntuosa de los que somos fieles, yo diría, ¿y quién le ha dicho que es fiel a esa persona? El único que nos puede decir si somos fieles es Jesucristo. Pero si mi autoopinión es que yo soy fiel, yo diría, esa es mi opinión, y San Pablo nos dice, ni siquiera yo, para mí cuenta mi opinión, el único que me juzga es Cristo. Entonces lo que está poniendo de manifiesto en su propia pregunta la persona es una segunda confusión, la presunción de la fe. La fe no se presume, la fe tiene que ser probada. Es decir, la fidelidad es tener fe, fe viva. Pero si yo tengo fe viva, yo no digo yo tengo fe viva. Y yo no puedo decir tengo fe viva porque voy a misa todos los días. No puedo decir tengo fe viva porque yo me confieso todas las semanas. No puedo decir tengo fe viva porque rezo rosario todos los días. No puedo decir tengo fe viva porque soy clérigo y celebro misa todos los días. Todos esos actos son buenos. Pero eso no me hace a mí concluir que tengo fe viva. La fe viva se muestra en la esperanza y en la caridad, en amar como el Señor me ama. Y eso implica perdonar y servir. Y entonces, si es que esa persona que hace esa pregunta, un tanto provocadora, dice, entonces no tengo que hacer nada, entonces está creyendo que la caridad es inmovilismo, que parece más una visión, diríamos, budista de ese inmovilismo, pero que no tiene nada que ver con nuestra fe. Entonces me parece una mazamorra en la cabeza que me digan somos fieles, entonces no tengo que hacer nada. Yo diría, lo que necesita es leer el catecismo, conocer la fe, vivir la fe y no autocalificarnos de que somos fieles. Nosotros coloquialmente en la iglesia decimos la oración de los fieles, pero no implica que no tenemos que pasar la prueba para ser verdaderamente fieles. Igual como San Pablo llamaba a los santos, pero no porque estaban canonizados y se iban a ir al cielo, sino porque habíamos recibido gracia. Pero la iglesia lo que nos enseña, y justamente lo que hemos tratado de presentar, según lo que nos enseña el catecismo, es que tenemos que ser probados. Y no hay nada más ajeno a la revelación que la presunción de la fe. Eso era lo propio de los fariseos. Los fariseos se creían fieles y encontraban en los escribas
las personas que le daban, entre comillas, citas para reforzar esa presunción, pero cuando tuvieron al Señor frente a sí no lo pudieron reconocer. Entonces, por eso nosotros necesitamos insertarnos en Cristo, que es Cristo orante, como veíamos también en ese pasaje que he referido de Marcos capítulo 1, cuando van a buscar a Jesús que está haciendo oración de madrugada. Jesús siempre está orando por nosotros. Y Jesús ora para que nosotros nos mantengamos en la fe. Empezando por el propio Pedro. Empezando, diríamos, por el propio Papa. Entonces el Papa Francisco, desde que asume el ministerio, ha pedido oración. Y nosotros hacemos oración por el Papa si estamos unidos a la oración de Jesucristo. Porque la oración de Jesucristo sí es eficaz. Yo creo que parte del relativismo de la verdad es la presunción de la fe. Y eso es algo que nosotros a veces no podemos reconocer tan fácilmente en nosotros mismos. Puede sonar un tanto duro decir estas cosas, pero el Señor mismo nos los ha dicho. Cuando Él va camino a Jerusalén, una multitud lo sigue, dice San Lucas, capítulo 18. Jesús se vuelve y le dice, quien no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su hermano, que a su esposo, que a su esposa y que a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y entonces nosotros solo podemos decir si somos fieles luego de pasar la prueba. Pero nosotros nunca vamos a saber, mientras que peregrinamos, si estamos en la prueba final. Porque como nos dice justamente estos numerales 675, 676 y 677, que entre otros hemos visto el día de hoy, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos muchas pruebas, pero hay una prueba final. Y esa prueba final es la definitiva. Y eso ocurrirá cuando hagamos el tránsito de este mundo a la presencia del Señor. Entonces no presumamos de nuestra fe ni decir somos los que somos fieles, entonces no vamos a hacer nada, etcétera. Es una, diríamos, en mi comprensión, si no he entendido mal la pregunta, una confusión mezclada de las ideologías que buscan justamente un reino hecho por hombres. Nosotros tenemos que prepararnos para acoger al Señor, pero no lo acogemos sentados, sino en el amor. Y si la gente cree que amar puede ser un amar sin obras, es que no ha leído la carta de Santiago. Muchas gracias, padre. Con eso creo que quedan respondidas las preguntas. Hay algunas más, pero creo que ya fueron respondidas con todo lo que se ha expuesto. Le agradecemos por la reflexión del día de hoy y no sé si quiere dar algunas palabras más y una oración de despedida. Terminamos con una oración, como siempre, queridos hermanos, y de repente por la última respuesta les pido disculpas si es que alguien se siente un tanto, diríamos, ofendido, porque justo el otro día conversábamos y me decían que las preguntas a veces se responden un poco duramente. Yo decía, es que eso yo a veces me genera esos ímpetus, porque yo creo que los que formulan las preguntas, les decía, son los que están en parte del equipo. Y entonces, si son parte del equipo, hay que ser más exigentes con los que son miembros del equipo. Pero en general, como dice el Papa emérito, la verdad en la caridad. Y la caridad es que la verdad es para nuestro bien. Yo diría, si les digo, no, ay, sí, somos nosotros los fieles, en realidad nosotros somos los buenos, nosotros somos los que los vamos a salvar, todos los demás son los pecadores, estos son los culpables, entonces tenemos que ir y lavarles la cabeza, como dice, agarrarlos a bibliazos, o a catecismazos,
No, el Señor es el que nos da un nuevo corazón. Y los primeros que necesitamos un nuevo corazón somos nosotros. Y entonces, si es que ha faltado caridad en mi respuesta, hagan oración por mí. Y bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga.